En 1938 apareció un personaje llamado Superman en Action Comics número 1. Este pedazo de papel modificó la historia y la gente aquel entonces ni siquiera lo sabía. Esto porque nos presentó al primer superhéroe de la historia. Gracias al enorme impacto que tuvo este personaje, aparecieron 1001 superhéroes más, como Batman, Wonder Woman, Capitán América, Capitán Marvel, entre muchos y muchos más. Estos personajes eran retratados casi como dioses, eran imparables, podían parar un tren con una sola mano, eran más rápidos que la velocidad de la luz o simplemente eran multimillonarios. A este periodo se le conoce como Edad de Oro de los cómics, ya que fueron los años en los que se introdujeron el concepto de superhumano al mercado. Resulta que la mayoría de personas que gastaban sus monedas de 10 centavos eran los niños y los adolescentes, por lo que varias empresas, entre ellas Disney, decidieron llevar a sus personajes animados al medio, opacando así a los superhéroes en ventas. 1940. Para este año, DC trata de llegar más a sus lectores jóvenes e introdujeron al personaje de Robin en una de sus series más vendidas. Este personaje recibió más o menos el mismo trato que Batman, es decir, era capaz de arreglárselas por sí solo, ayudaba a Batman a resolver crímenes y también le ganó una cita con Lois Lane a Batman y a Superman. Pero resulta que Robin fue solo el inicio de una oleada masiva de superhéroes adolescentes que consiguieron su objetivo, pero no eran más que la sombra del héroe adulto principal. Y eso no cambió hasta 1962, con un joven Stan Lee viendo fijamente una mosca. 1962. Para este año un joven Stan Lee estaba sentado al frente de su máquina de escribir con la hoja en blanco, con una sola tarea: crear a un nuevo superhéroe para Marvel. Ya había creado al hombre más fuerte del mundo y a una familia con cualidades fantásticas, por lo que pensó, ¿qué más se puede inventar? Pero después de varias horas, Stan se le quedó viendo fijamente una mosca y pensó que la habilidad de pegarse a las paredes sería muy interesante para un personaje. Y es así como empezó a moldear cada vez más la idea. Pasó por varios nombres: el hombre mosquito, el hombre mosca, el hombre insecto y así hasta llegar a la araña. El hombre araña. Se quedó con ese título porque sonaba muy dramático y bueno, ¿quién no leería algo titulado así? Días después, Stan decide llevarle este concepto a un titán de la industria de los cómics, Jack Kirby, con quien había colaborado anteriormente para la creación de los Cuatro Fantásticos. Kirby agarró la idea y considera que sería interesante agarrar varios conceptos de un personaje que ya había creado con anterioridad con Joe Simon, The Fly. Este personaje era un niño adoptado por una pareja de adultos mayores que obtendría poderes al encontrar un anillo mágico en su sótano. Después de que Kirby dibujara las primeras 5 páginas, Lee decidió llevar al personaje a otro dibujante porque pensó que Kirby no entendió lo que quería hacer con Spider-Man. Stan le llevó la idea a Steve Ditko, quien ya trabajaba para ese entonces en la posicionada Marvel Comics. Ditko recibió las primeras 5 páginas dibujadas por Kirby y decidió hacerle muchos cambios al personaje. Lo que muchos quizás no saben es que Steve Ditko es tan importante como Stan Lee al momento de crear Spider-Man, ya que gracias a él tenemos al personaje que tenemos hoy en día. Y es que Steve Ditko podría ser considerada la persona que más se vio representada en Peter Parker, y eso lo demostró con su trabajo. El primer cambio que hizo Steve Ditko fue el traje, y se dice que este está inspirado más o menos en un disfraz de niños que salió 8 años antes de la creación de Spider-Man. Y eso fue apenas el principio. Ditko cambió muchísimas ideas que Stan propuso para Spider-Man. Ditko cambió la edad de Peter, ahora pasaría de ser un niño a un adolescente, ya que sería más fácil de relacionar con los lectores. El origen debía ser más realista y científico, por lo que se cambió el anillo mágico por la mítica mordedura de araña radioactiva. La versión de Stan iba a usar una pistola que disparaba redes, algo que Ditko cambió por los brazaletes de telaraña, ya que él pensó que serviría para mostrar lo inteligente que era Peter Parker. Y después de muchos cambios, ediciones y dibujos, Stan decidió llevarle la idea que había creado junto a Steve Ditko a su editor. Y este lo rechazó rotundamente, diciendo que era totalmente estúpido que un superhéroe fuese adolescente y que también tuviese problemas personales. Pero Stan Lee no podía sacarse a este personaje de la cabeza porque tenía algo especial, algo que lo hacía diferente. Y es por eso que decidió publicarlo en el último número de Amazing Fantasy. Y es así como el 10 de agosto de 1962 el mundo es introducido a Spider-Man. Este cómic hizo un excelente trabajo a la hora de presentarnos a Peter Parker. Nos lo introdujo como un adolescente promedio que no tiene la mejor suerte del mundo, ni el mejor físico, ni la familia más adinerada. Y esta idea de persona normal y corriente sigue a lo largo de toda la historia, incluso cuando Peter recibe sus poderes. A diferencia de muchos héroes de aquella época que nada más deciden usar sus poderes para el bien porque sí,
Peter vio que podía sacar dinero fácil y rápido en la lucha libre gracias a sus nuevas habilidades. Tanto la fama como el dinero aumentaron tras ese espectáculo, pero el traje, los superpoderes y los lanzatelarañas no eran más que simples adornos para una estrella de televisión y no un héroe. Ya que después de ese espectáculo Peter deja pasar a un ladrón porque a partir de ahora él solo cuidará de sí mismo. Pero la vida le cobró por sus decisiones y ese ladrón que dejó escapar terminó quitándole la vida al tío Ben, su figura paterna. Y es que el origen de Spider-Man no es la picadura de araña, es esa noche en la que un error marcó para siempre la vida de Peter Parker y en la que aprendió una lección que no solo terminaría convirtiéndose en su código de vida, sino también en todo lo que este personaje representa, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. 58 años después, las historias de Spider-Man han continuado a través de diferentes películas, series y videojuegos que tratan de diferenciarse una de la otra. Pero aún así, cada versión logra siempre su objetivo, que Spider-Man es el personaje más humano dentro del mundo de los cómics. Peter en muchas ocasiones ha expresado su odio hacia sus poderes, y lo cansado que es llevar una doble vida cuando con costos podía con una. Pero Peter siempre terminaba levantándose y continuaba con su legado a pesar de las consecuencias que esto traía. No poder estar con la mujer que amaba en repetidas ocasiones y verlas irse con otra persona sin poder hacer nada. Tener que sacrificar sus noches de descanso y estudio para detener un asalto y ver su rendimiento académico afectado. También están situaciones tan humanas como resfriarse durante el invierno, llevarse puntadas por tejer su traje dañado o preocuparse por no tener dinero para pagar la renta. Sumándole a esto la figura de JJ Jameson, un editor que odia a Spider-Man hasta la muerte, al que Peter se ve obligado a venderle fotos a precios ridículos solo para disminuir sus problemas económicos. Y la tía May, quien siempre está alerta de Peter por ser su chico frágil, la cual en más de una ocasión ha sido víctima de las consecuencias que genera ser Spider-Man. ¿O qué tal el primer amor verdadero de Peter, Gwen Stacy, por la que Peter estuvo a nada de dejar sus poderes de lado solo para tener una vida con ella? Pero por desgracia la vida de Gwen llegó a su fin en una pelea con el Duende Verde, quien por cierto es el padre de su mejor amigo Harry Osborn. Todas estas situaciones son de los primeros 120 números del personaje y las versiones cinematográficas no se quedan atrás para nada. La versión de Sam Raimi, en donde vemos cómo el trepamuros afecta la vida de Peter tanto con sus amigos como con el amor de su vida, Mary Jane, y donde la tía May se convierte en esa figura de ayuda de Peter cuando se siente perdido. La versión de Mark Webb, en donde no se puede negar el gran cariño que Andrew Garfield sentía a la hora de ponerse el traje y mostrarnos que Spider-Man no era nada sin la inteligencia de Peter Parker. Y la versión del MCU, la cual nos presenta a un joven de 17 años que es parte del grupo que se encarga de proteger a la Tierra, para al poco tiempo de ser resucitado cargar con el peso de ser un reemplazo digno del legado de Iron Man. Todo eso sin ni siquiera graduarse del colegio. Y lo que hace especial a cada una de estas historias es que el personaje principal no es el héroe, sino la persona que está detrás de la máscara, Peter Parker, quien de una manera u otra siempre se levantaba para proteger a la ciudad sin importar lo que los demás opinaban o sin fijarse dos veces en la vida que podía perder. Así que gracias, Stan Lee y Steve Ditko, por entregarnos hace exactamente 58 años a un personaje que hasta el día de hoy sigue inspirándonos a ser mejores personas con sus historias, y por mostrarnos que cualquiera de nosotros puede ser un héroe.